Mientras se construía Machu Picchu, que debe haber sido, según se dice, en la época de Pachacútec, ¿no es cierto? ¿Qué se hacía en el mundo? ¿Qué otras construcciones datan de esa época? Es el siglo XIV. Pues sí, siglo XIV, XV. Estás ya en el tardo Renacimiento, ¿no? O sea, estás hablando de Renacimiento en el caso de Europa. No sé, referencias directas que yo tengo, se está construyendo la cúpula del Brunelleschi, que es una construcción de ingeniería magnífica, ¿no? O sea, es difícil hacer relaciones. Hay un libro que es bien interesante de un historiador, un antropólogo llamado Eric Wolf, que en este momento se me ha ido el nombre del libro, pero es un libro en donde él describe el mundo en el siglo XIV, todo lo que ocurría en el mundo en el siglo XIV. Y es bien interesante lo que él dice. Si bien estas cosas tuvieron sus propias tradiciones y sus propios desarrollos, llegando a cosas como el mundo andino incaico, en otras partes también desarrollos, renacimiento en plena florescencia y demás. Al mismo tiempo encuentra él que, por ejemplo, en lugares como los Andes se había logrado vencer las condiciones de pauperización que en ese momento estaban cubriendo gran parte del mundo. Europa tenía serias dificultades de mantenimiento y manejo de su existencia. De alguna manera su salida al mundo a través de estos peligrosos mares ignaros que ellos cruzaron son parte de esta ansiedad, del hambre que la gente tenía. Cuando vinieron los españoles aquí, con Colón iniciando el trayecto y todo esto, habían brunas inmensas. Y todo eso se resolvió con el descubrimiento de América, ¿no? Que es el punto de partida del impulso capitalista que permite la acumulación que se da durante el siglo XV y siglo XVI. Eran, por supuesto, sociedades autónomas. A propósito, tú has mencionado un libro que no recuerdas. Yo recuerdo un libro, no tampoco recuerdo el autor, ni siquiera, sino que dice que el portento de Machu Picchu no solamente está en las construcciones, en la superficie, sino en los canales que irrigaban todo Machu Picchu y que permitían dotar de agua a toda la zona, a toda la región. Bueno, hay un manejo hidráulico siempre en el mundo andino, desde dos puntos de vista, el manejo funcional, digamos, para la agricultura o el riego, pero también en el sentido sacralizante del agua, ¿no? En la aparición de fuentes, y los incas lo hacen, ¿no? Todo Ollantaytambo es un conjunto de fuentes. Los santuarios que van jalonando el camino inca hacia Machu Picchu presentan esta característica. En Pisac también se encuentra, y el propio Machu Picchu tiene un conjunto de fuentes de uso ritual. Los palacios incas, en lugares inclusive desérticos como Tambo Colorado, en la Centinela de Chincha, tienen canales de agua que traían agua límpida a fuentes rituales, donde el Inca hacía sus abluciones, se presentaba en ceremonias. Entonces hay toda una cuestión importantísima por descubrir. En el propio Pachacamac se está descubriendo que hay un conjunto de canales que atraviesan el sitio que los incas reutilizaron y potenciaron cuando hicieron el templo de las Mamaconas. ¿Y ese sistema para subir el agua hasta las cumbres? No creo que exista para subir el agua, sino más bien es canalizar, ¿no?, las fuentes de agua, los manantiales, para llevarla por conductos subterráneos y que aparezca casi como magia en estas fuentes, ¿no? En algunos lugares se hicieron entubamientos que permitían, pero no a grandes distancias, permitían la caída, después de acumular agua acá, la caída de agua. Eso se conoce por lo que dicen los cronistas en algo que ocurría en Tumbes, y se conoce por la investigación en Huari. Existen tubos hechos de piedra que podían servir para esos fines. Pero el agua es importante destacarlo. El mundo andino desde luego no convirtió el agua en algo importante simplemente. Fue vital y fundamental. El manejo del agua, la tecnología del agua fue importantísimo. Para llegar a Machu Picchu tú tenías que purificarte en 4 o 5 estaciones. En el camino tú seguías, llegabas y ibas a un lugar, y ahí lo que encontrabas es una cadena de fuentes. A través de una como lo que ocurre ahora en la subida al Coyoriti, ¿no? Más o menos. Y allí te bañas y después sigues a la siguiente estación. Te bañas y sigues a la siguiente estación. Muy poca gente, desde luego. Por este camino iban y llegaban a Machu Picchu total y absolutamente bañados, es decir, purificados. Y llegaban a Machu Picchu y ahí hay una cadena también de
de fuentes con un solo canal de agua muy limpia que viene de manantiales de la parte de arriba. No hay subida del agua desde abajo, sino que se canaliza con cuidadosos procedimientos de canalización. ¿Esos sistemas de canalización todavía permiten irrigar, por ejemplo, Nazca? Nazca puede producir, gracias a esos canales que se construyeron, esos ojos de agua, esos acueductos, ¿no? Así es, los puquios, ¿no? Famosos. Sí, sí, sí. No, en todas partes, La Chirana, en Ica, todo esto todo el Perú es una construcción sobre la base del manejo del agua. Lo que nosotros le llamamos riego es cómo manejar el agua para que la tierra pueda absorber el agua, es cómo distribuir el agua para que la tierra sea fértil, es generar la posibilidad del crecimiento de plantas. Y eso es manejo del agua, que es una de las cosas que nosotros no hemos entendido suficientemente. Recuerdo todavía los reclamos de Pepe Sabogal, el antropólogo, el hijo del pintor, respecto a las obras que se estaban haciendo en la costa norte, respecto a Gallito Ciego. Yo consideraba que eso era una barbaridad porque no era la forma de manejar el agua. Nos hemos olvidado de la manera como hacían los incas y los preincas su manejo del agua. Nosotros tenemos Andes verticales, en donde el agua brota de una manera muy fuerte, con una pendiente muy fuerte, y por lo tanto su manejo tiene que obedecer estas circunstancias. No es lo mismo que en Europa. Entonces nosotros hemos implantado mecanismos europeos en lugares andinos con realmente resultados desastrosos. Ahora mismo estamos con problemas serios respecto a Gallito Ciego y respecto a todas las represas que han sido hechas sin tener en cuenta toda esta cosa sabia que se construyó a lo largo de miles de años. Y un poco lo mismo ocurre con todo el manejo de las ciudades como Machu Picchu, ¿no? Así es. Bueno, ahí habría que advertir algo, ¿no? Que se está construyendo territorio. Hoy día tenemos una visión del territorio desde la ciudad, ¿no? Es un lugar donde la ciudad se va a expandir y se apropia. Y lo que está pasando, creo que en el Valle Sagrado, hablando de la celebración de los 100 años, o más bien deberíamos celebrar la construcción de hace 550 años de Machu Picchu, ¿no? Más que el descubrimiento, es que se está mercantilizando el sitio y los sitios aledaños en el Valle llamado Sagrado. Y el Valle Sagrado realmente se lo están levantando en peso. O sea, el valle va a desaparecer por el desorden y el caos que hay en el desarrollo urbano, en la urbanización de zonas que son paisajes culturales, que están asociados a los sitios, que son vitales para la identidad de las poblaciones que están allí. Los centros históricos como Pisac y Ollantaytambo están siendo manipulados, están siendo transformados groseramente en tiendas, en mercadillos, ya no tienen identidad ni tienen población local. Entonces se está generando un vacío mercantilizante de ese espacio cultural. Entonces creo que, a mi entender, debería ser declarado en emergencia el Valle del Urubamba por justamente este deterioro, esta degradación, este desorden que hay en el manejo. Se instalan hoteles, casinos, lugares de esparcimiento, restaurantes, por todas partes. O sea, la emergencia no está arriba, sino abajo. Está abajo, está en el manejo del territorio, justamente. Todos los lados. Está arriba y está abajo, porque la manera como se está manejando, las fuentes de agua están arriba y no se maneja adecuadamente todo eso, y eso va por todos los lados, ¿eh? En realidad lo que dice José es cierto, estamos atentando contra la desaparición, no tanto de una cosa tan hermosa como el Valle del Urubamba con sus terras, en donde convirtieron el ambiente en algo totalmente geométrico, hermoso, sino que además se está perdiendo la utilidad de eso. La identidad es un instrumento de desarrollo, es un instrumento de mantenimiento y crecimiento económico. La identidad no es solamente una cosa, qué sé yo, espiritualmente grata y fabulosa. No, señor. La identidad es la identificación, el reconocimiento nuestro de que vivimos en un mundo en donde la experiencia acumulada debe servirnos para avanzar hacia adelante. Y en eso el tema del agua, el tema de las tierras, el tema de la construcción, el tema de a dónde hacer ciudades y todo esto es fundamental. Hacer ciudades o planteamientos programáticos de poblados grandes, como es lo que está ocurriendo con Aguascalientes, debiera ser declarado como un crimen,
contra la propia humanidad, contra los propios habitantes de ese lugar, independientemente de todo lo demás. Son palabras que habría que tomar muy en cuenta las nuevas autoridades que están por asumir la conducción del gobierno. Realmente este acontecimiento de los 100 años para el mundo de Machu Picchu debería servir como una alerta para lo que acaban de decir el arquitecto José Canciani y el arqueólogo Luis Guillermo Lumbrera. Muchísimas gracias por estar en este momento, en esta conversación y sobre todo por ilustrarnos y por alertar al país de lo que puede ocurrir. Vamos a la pausa y regresamos con una nueva secuencia de esta transmisión.